Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe, parte 25, noviembre 2 del 2024. Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque nos permite estar con vida hasta este momento. Gracias por tu santa ley, gracias por tu santo sábado. Conforme a tu voluntad en este día de reposo, suplicamos que nos acompañes, nos ayudes con tu Santo Espíritu a poder tener discernimiento, entendimiento para continuar con este estudio. Suplicamos que bendigas a todas las personas que puedan escuchar este material más adelante, que pueda ayudarles a poder tomar decisiones para la vida eterna. Conforme a tu voluntad lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, para Él sea la honra y la gloria, y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si usted considera que este material le ha sido de utilidad, ¿qué puede hacer de su parte? Dele me gusta, comente, comparta, suscríbase y sobre todo descargue este material por si al caso. Muy bien, quiero hacer una corrección de la parte 24 cuando hablamos de la información sobre Ciro, el rey de Persia. eh, Dijimos que hicimos esta anotación que él comenzó a reinar en el año 539. El error hay que corregir es, él comenzó a reinar fue en el 539 y aquí yo coloqué 538. Entonces hay que corregir esa parte y hay que colocar el año 539 es el primer año del reinado de él, cuando ellos toman a Babilonia. Eh, entonces es muy importante tener en cuenta eso. Yo coloqué 538 y es 539. Y si es en el primer año de Darío, de Ciro, si es en el primer año de Ciro, entonces es 539 menos 1 si es 538 antes de Cristo. Por eso es que también debemos corregir esta cronología colocando los 4 edictos, los 4 decretos que estuvimos estudiando la presentación anterior. Aquí corregimos la fecha y es 538 antes de Cristo, el primer decreto dado por Ciro II, que es Ciro el Grande. Entonces, para tener en cuenta eso y hacer ya el resto de fechas, si están bien. Entonces, es simplemente para hacer esa anotación. Muy bien, con base en lo que estuvimos estudiando también durante en la parte 24, hay una información que nos ayuda a poder tomar y tener en cuenta el decreto de Artajerjes en el año séptimo de él como el inicio de la profecía de las 70 semanas para algo importante que finalmente lo vamos a ver al final de esta presentación. Y hay un documento histórico que está aquí, se llama El Antiguo y Nuevo Testamento conectado en la historia de los judíos, volumen 1, por Humphrey Prydau, y el año es de 1823, volumen 1, páginas 368 hasta la 370, lo vamos a ver. Dice él, este autor, aquí está el código QR para que usted pueda bajar y descargar ese libro también. Dice, de todo esto se desprende claramente que Jerusalén, después de haber sido destruida por los babilonios, fue reconstruida de nuevo en virtud del decreto que Ciro concedió en el primer año de su reinado. Esto es en el 538, porque él comenzó a gobernar Babilonia en el 539 para la liberación y restauración de los judíos. Por lo tanto, si estas palabras de la profecía para restaurar y edificar Jerusalén, refiriéndose a Daniel 9, 24 y 25, debe entenderse en un sentido literal. No
pueden entenderse de otra restauración y construcción de esa ciudad que la que se llevó a cabo en virtud de este decreto, y el cómputo de las 70 semanas debe comenzar a partir de la concesión y la salida de la misma. Pero si el cómputo se inicia tan alto, los 490 años de dichas 70 semanas no pueden llegar lo suficientemente bajo como para alcanzar cualquiera de los acontecimientos que se predicen en esta profecía, porque desde el primero de Ciro, o sea, en el 538, hasta la muerte de Cristo, hubo 568 años. Entonces tenemos los 538 antes de Cristo, más el año 30 después de Cristo que murió Jesús, nos da 568 años. Y por lo tanto, si los dichos 490 años se computan desde allí, o sea, desde el 538, expirarán mucho antes de la muerte o la venida del Mesías, lo cual debe caer dentro de su alcance de acuerdo con las palabras expresas de esta profecía. Evidentemente, por lo tanto, se deduce de aquí que las palabras de esta profecía para restaurar y edificar Jerusalén no pueden entenderse en un sentido literal, porque la suma de todo el argumento es así. Si las palabras deben entenderse en un sentido literal, deben entenderse de esa reconstrucción de Jerusalén que se llevó a cabo en virtud del decreto de Ciro, y el cómputo de las 70 semanas o los 490 años de la misma debe comenzar a partir de la salida o emisión de este decreto. Pero como vimos la semana pasada, el decreto de Artajerjes es mucho más completo porque, como vimos la semana pasada, el decreto de Ciro solamente se dio para la reconstrucción de la casa o sea, del templo, no se dio para reedificar y construir Jerusalén. Adicionalmente, este autor dice lo siguiente que es muy importante, pero no puede comenzar desde allí, o sea, desde Ciro, por la razón mencionada, y por lo tanto estas palabras no pueden entenderse en un sentido literal, sino que deben interpretarse en el sentido figurado de la restauración y reconstrucción de la iglesia y el estado de los judíos en Jerusalén. Y esto Esdras lo lleva a cabo en virtud del mandato o decreto que le fue concedido para este propósito en el año séptimo de Artajerjes Longímano, y por lo tanto aquí debe colocarse el comienzo de estas semanas. Y esto se probará aún más si consideramos porque hubo 4 mandamientos o decretos promulgados por los reyes de Persia, eso ya lo estuvimos estudiando la semana pasada, en favor de los judíos, a partir de uno de los cuales, según las palabras expresas de la profecía, debe iniciarse el cómputo de estas semanas. El primero concedido por Ciro en el primer año de su reinado, aquí están las referencias, Esdras 1. El segundo por Darío hacia el cuarto año de su reinado, esto es Esdras 6. El tercero por Artajerjes a Esdras, esto es Esdras 7. En el séptimo año de su reinado, y el cuarto por el mismo Artajerjes a Nehemías en el 20º año de su reinado. Esto es Nehemías 2. Pero este cómputo no podía comenzar desde el de Ciro, o sea, en el 538, ni desde el del Darío, ni desde el del 20º de Artajerjes, y por lo tanto debe comenzar desde del séptimo año, del séptimo de Artajerjes concedido a Esdras, que no podía comenzar a partir de cualquiera de los otros 3, es lo que voy a mostrar en su orden, y ahí él les empieza a explicar pues todo, básicamente también con base en la información que presentamos, da una confirmación de las fechas que estuvimos compartiendo la semana pasada. Entonces, para recordar cuál es el decreto, hay una clave que nos da la palabra de Dios con relación al número 7. Entonces, en la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27, las primeras 7 semanas
Comienzan con el decreto dado por Artajerjes en su séptimo año, descrito en Esdras capítulo 7. Entonces es una clave para recordar cuál es el edicto o el mandato que debemos usar para comenzar a computar las 70 semanas. Y es algo maravilloso que pues Dios no hace las cosas de manera desordenada, sino que en toda la palabra de Dios podemos encontrar las evidencias de un Dios de orden. Y el número 7 pues es un número que es maravillosamente perfecto. Entonces esto fue lo que alcanzamos a ver la semana pasada con llegando al año 457 antes de Cristo como el año en el cual comienza la profecía de las 70 semanas. Esta fecha, confirmamos esta fecha con base en la historia de lo que hemos estudiado de el comienzo de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Entonces, ¿por qué Dios separó esta profecía en 7 más 62 más una semanas? Es porque en cada una de estos periodos de tiempo, al finalizar las 7 semanas, al finalizar las 62 semanas, y especialmente en la última semana suceden eventos muy importantes que son marcadores proféticos y eso es lo que tenemos que seguir estudiando. Entonces ya tuvimos, ya confirmamos la fecha de 457 como el marcador profético del inicio de esta profecía de las 70 semanas. Ahora tenemos que llegar a entender por qué Dios en su provisión y en su misericordia, para que no seamos confundidos, hizo la aclaración, hizo la separación en 7 más 62 más una semanas. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, vamos a ir una por una, pero la siguiente que viene es qué pasó o qué sucedió después de los 49 años, porque son 7 semanas proféticas, son 49 años literales. Entonces, ¿qué pasó al finalizar esos 49 años iniciales a partir del año 457 a.C.? Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esto es año 457 antes de Cristo, por Artajerjes, el decreto de Artajerjes dado a Esdras, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, acordémonos que Dios parte la profecía, Gabriel le da la profecía a Daniel y le dice 7 semanas, 62 semanas y una semana al final. Eso lo vamos a ir estudiando paso a paso. Entonces, durante las 7 semanas primeras dice, la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos, porque está asociado con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. O sea, hay un periodo de 7 semanas iniciales que tienen que ver con la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y que la plaza iba a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, este periodo de 62 semanas es posterior a este de 7 semanas, pero este de 7 semanas tiene que ver con que la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, como hemos visto, 7 semanas son 7 días, es decir, 49 días proféticos, y 49 días proféticos equivalen a 49 años literales. Entonces, como vimos también, para poder pasar
averiguar las fechas, pues antes de Cristo tenemos que restar. Si la fecha pasa de antes de Cristo a después de Cristo, le sumamos uno, pero en este caso estamos en el año 457 y vamos a ir hacia adelante en el tiempo y es simplemente subtraemos 49 años y nos da el año 408. 457 menos 49 da 408 antes de Cristo. Es decir, que en el 408 antes de Cristo se iba a tener el periodo de restaurar y edificar a Jerusalén y de que la plaza sería edificada, o sea, la ciudad como tal, el muro en tiempos angustiosos. Es decir, que iba a haber dificultades durante todo ese periodo en el cual duró la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo, que es básicamente los decretos que se dieron. Los cuatro decretos tenían como propósito eso, pero asociado con la profecía bíblica está el que comienza con Artajerjes en el año 457 con relación a la profecía de las 70 semanas. Y las primeras 7 semanas, o sea, 49 años, fue el periodo comprendido entre el 457 al 408 a.C. O sea, el evento debe llegar históricamente al 408 a.C. y eso es lo que tenemos que confirmar con base en la palabra, en la profecía, en la historia y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué evento relacionado con la reconstrucción del muro sucedió 49 años después del 457 a.C., es decir, en el año 408 a.C., que es esta fecha que tenemos que lograr confirmar? Entonces dice la profecía, habrá 7 semanas y la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Nehemías 2:1 dice, y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé, aquí vamos a mirar las fechas, Artajerjes está en el 465 hasta el 423, y menos 20 años, o sea, más o menos son 20 años, estamos hablando que es en el año 445 o 444 antes de Cristo. Dice en el mes de Nisan, o sea, en el mes 12, en el tercer día. Dice, y sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, el vino, tomé el vino y lo di al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, porque ellos en esa época, los servidores del rey, no podían estar tristes en frente del rey. Y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, o sea, Jerusalén, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, y este es el cuarto decreto dado por Artajerjes a Ciro, a Nehemías, y acordémonos que en el año 457 se dio el edicto de este mismo rey Artajerjes a Esdras y le dio mucha autoridad, le dio muchos recursos, pero en el año 444 que está en Nehemías con Artajerjes, o sea, 13 años después del edicto de Artajerjes a Esdras,
la ciudad estaba teniendo dificultades en ser construida, en ser reconstruida específicamente por los enemigos de Jerusalén, por los enemigos del pueblo hebreo, que eran los que estaban alrededor y les colocaron muchas dificultades y tuvieron problemas, y por eso está Nehemías triste ante el rey Artajerjes y aprovecha la oportunidad Nehemías de lo que le pregunta al rey y le pide que lo envíe a Judá, a Jerusalén, para que la reedifique. Dice, entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme y le señalé el tiempo. Ahí no se menciona cuál fue el tiempo en que él duró. Además dije al rey, si place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmendar los portales del palacio de la casa. Este es para el templo, y para el muro de la ciudad, y para la casa grande donde yo estaré. Y el rey me lo otorgó, según la bondadosa mano de mi Dios sobre mí. Entonces, con base en lo que hemos repasado de este material, de los principales eventos del Imperio Persa y Judea durante el periodo cubierto por los libros de Esdras, Nehemías y Esther, estamos entonces confirmando la fecha de el 538 como el primer decreto de Ciro. Aquí le colocan una interrogación porque no estaban confirmando la fecha, pero nosotros con base en la misma palabra de Dios y la profecía y la historia, sabemos que fue en el 538 a.C., está según Esdras 1.1. El segundo decreto dado por Darío I, es descrito en Esdras 6 del 1 al 12, fue en el 520. Luego el tercer decreto dado por Artajerjes a Esdras en el capítulo 7 es en el año 457 y este sí lo tienen confirmado. Ahora vamos a mirar que el cuarto decreto fue el decreto dado por Artajerjes a Esdras y es en el 444, que es el cuarto decreto, dado a Nehemías y es nombrado gobernador y él continúa la construcción de la muralla, es reanudada y completada. Entonces, con base en lo que nosotros estuvimos referenciando de este libro, el Antiguo y Nuevo Testamento, conectado en la historia, vemos para recordar la fecha de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que confirma las fechas. Entonces, el primer edicto, que es el dado por Ciro, está en Esdras 1 y aquí es que lo confirma este mismo autor. Y el segundo decreto dado por Darío está escrito en Esdras 6, aquí lo referencia también. El tercer decreto dado por Artajerjes está en Esdras 7 y aquí lo está confirmando. Y el cuarto decreto es dado por Artajerjes a Nehemías, que es el que acabamos de leer, está en Nehemías 2, aquí como lo dice Nehemías 2, del 1 al 4, y pues ese es el cuarto decreto. Y al año del 444 todavía había problemas en Jerusalén por la reconstrucción del templo y de la ciudad, y por eso es que Nehemías le pide a Artajerjes que le permita ir a Jerusalén para continuar con esa labor. O sea que hasta ese momento seguían todavía en problemas con la construcción del templo. Avanzamos, Nehemías 4:15, y sucedió que cuando oyeron nuestros enemigos que nos habíamos enterado y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. O sea, está Nehemías allá como gobernador, la plaza, como dice la profecía, volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. O sea, ¿cuál era la condición durante la construcción de los muros y de la ciudad? ¿Qué sucedía
allá. Y eso lo dice Nehemías 4, del 15 en adelante. Dice, mas fue que desde aquel día la mitad de los jóvenes trabajaban en la obra y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos y arcos y corazas. Y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. O sea que fue tiempos angustiosos, en tiempos difíciles. Durante esas 7 semanas, durante esos 49 años, la plaza fue edificada y el muro en tiempos angustiosos porque había muchos problemas, había muchos impedimentos que los enemigos quisieron, Satanás usando a los pueblos vecinos y a los enemigos del pueblo de Israel para que edificaran la ciudad y el templo, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, la obra es grande y amplia, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Entonces tenían que estar preparados con la espada y con los escudos y los arcos y las lanzas y las corazas trabajando en la construcción porque había dificultades, y eso fue en el año 444, ya cuando, digamos, después del 444, cuando Nehemías llegó a Jerusalén para continuar con la construcción, con base en la orden de Artajerjes. Nehemías 5:14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. O sea que ya aquí se confirma el tiempo en el cual en Nehemías, cuando está Nehemías frente al rey Artajerjes y a la reina, él les declara pues un tiempo. Sin embargo, pues aquí no dice cuánto tiempo había pasado. Ya, entonces, Artajerjes comienza en el 464 hasta el 423, o sea, más o menos él gobernó durante 41 años. Y dice desde el año 20 el rey Artajerjes, es decir, estamos 464 menos 20 da 444, que es el tiempo en el cual él comienza, Artajerjes le da la orden para que se vaya a Jerusalén. Dice hasta el año 32, 12 años, o sea que confirma, 464 menos 32 da 432. Él estuvo 12 años y lo confirma aquí mismo. 12 años ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Y él era el gobernador, Nehemías era el gobernador, y sin embargo, él estuvo todo el tiempo trabajando durante esos 12 años allá en la reconstrucción. Entonces ya estamos en el 432 y todavía la plaza fue edificada y el muro en tiempos angustiosos porque no hubo paz, porque él no comió el pan del gobernador, o sea, no tuvo paz para sentarse a comerse su pan como gobernador. Versículo 15. Mas los primeros gobernadores, versículo 15, más los primeros, más los primeros, versículo 15, versículo 15, más los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre 40 siclos de plata. A más de esto, sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También continué en la obra de restauración de este muro, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra.
además 150 hombres de los judíos y magistrados y los que venían a nosotros de las naciones que están en nuestros alrededores. Nehemías 8:1 y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, que Jehová mandó a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Entonces, el primer periodo de Nehemías como gobernador de Judá está desde el 444 hasta el 432, y esas son las fechas que se confirman con base en la Biblia, en Nehemías 5, versículo 14. Entonces, las reformas de Nehemías como gobernador primero se encuentran registradas en Nehemías capítulos del 5 al 11, en las cuales él describe los tiempos angustiosos durante la reconstrucción del muro de Jerusalén, a la par que él incentivó junto con los sacerdotes y levitas la reparación de la ley de Dios en el pueblo que se encontraba también en ruinas. Entonces terminó la historia de la reconstrucción del muro en el 432, porque supuestamente pues la profecía nos habla es del 408, pero aquí vamos en el 432. ¿Qué año señala la profecía? Pues el 408 antes de Cristo. Ahora, ¿se equivocó Dios, Gabriel o el profeta? ¿O tenemos que seguir investigando? Entonces, la historia continúa. Aquí vemos la datación de Nehemías, lo que está escrito en el Nehemías 5. Nehemías, aquí en español, Nehemías 432, fin del primer periodo de Nehemías como gobernador, y está escrito en Nehemías 5:14. Entonces, la historia continúa hasta el 532 de todo lo que estaba pasando en Jerusalén con la construcción del templo y de la ciudad en tiempos angustiosos. Pero aquí nos dice algo con relación a un periodo o a un segundo periodo de gobernador que está descrito en Nehemías 13, del 6 al 7, y no da la fecha. O sea que tenemos que averiguar cuál es esta fecha que corresponde a esta interrogación con base en esta información de esta carta. Entonces, aquí vemos la secuencia de lo que fueron los reyes de Medo-Persia, y ya llegamos al periodo de Artajerjes. Está Esdras y Nehemías junto con Artajerjes. Ambos pues reciben un decreto. Esdras recibe el decreto en el año 457 y Nehemías en el año 444, y Nehemías continúa, vamos en el 432, pero hay una fecha que debe continuar, debe seguir hasta el año 408. Entonces, la profecía y la historia nos dice que el imperio medo-persa fue hasta el 331 antes de Cristo. Entonces, tenemos que mirar por medio de quién se prolongó la genealogía acaeménida hasta el año 331. Entonces, Darío II, que es Darío Noto, que aparece en Esdras y Nehemías, menciona entonces de Darío II, que es Darío Noto, que aparece en Esdras y Nehemías, hay tres personas que son mencionadas. Artajerjes II, de Artajerjes II viene Artajerjes III y viene luego Arces,
y llegan hasta el 336. Se menciona a un Ciro el joven. Y por parte también de Ostanes o Artorstes viene Arsanes, luego viene Darío III, que sí se refiere, sí se relaciona, que está desde el 336 hasta el 330. O sea que algo sucede aquí y a través de esta genealogía de los medo-persas es que llegamos a Darío III, que es el año 330, o sea que es básicamente a través de esta genealogía es que se completa o se llega al año 331, que es el final del imperio medo-persa. Entonces, ¿cuál de los tres debería estar en la historia bíblica? ¿Está Artajerjes, Ciro el joven o Darío III? Y ahora también vamos a saber quién es Ciro el joven. También aparece en la historia. Entonces, los capítulos 12 y 13 de Nehemías deberían corresponder a su segundo periodo como gobernador, como lo registra la historia, mas no aparecen fechas, o sea, tiene que ser a partir después del año 432 a.C. Recordemos que aquí el segundo periodo de Nehemías aparece una interrogación, no aparece registrada en la historia, pero vamos a ver cómo podemos encontrar esa fecha. Entonces, la pregunta es, ¿nos quedamos con la duda sobre la fecha? O sea, aquí podríamos quedarnos y decir, no, no lo sabemos. Sin embargo, tenemos que llegar a la fecha dada por la profecía bíblica. Si no hay fechas, ¿qué tenemos? Genealogías. Y eso es algo muy importante y por eso tenemos que hacer esta conjugación de lo que dice la Biblia y lo que nos dice la historia. Nehemías 8:2. Y Esdras el sacerdote trajo la ley de delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él, a su mano derecha, estaban Matatías, Semá, Ananías, Urías, Hilcías, Masías, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová con el rostro a tierra. Y Jesúa, y Bani, y Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabán, Anán, Pelaías, levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. Entonces vamos a mirar con base en las genealogías de los levitas, y aquí menciona a Jesúa. Mías 12:10 nos dice, y Jesúa ahora, ahora con base en las genealogías de los levitas, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios, Nehemías 12:10, y Jesúa engendró a Joacim, y Joacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada, y Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. En inglés está referenciado según los nombres y vamos a mirar porque nos interesa encontrar la descripción de Jonatán. Entonces tenemos la primera descendencia, entonces dice Jesúa engendró a Joacim.
Ese es el primero. Jesúa es el primero en aparecer en la orden de genealogías de los levitas para poder identificar la fecha de este segundo periodo de Nehemías como gobernador. Joacim es el segundo, aquí lo registramos como Joaquín en inglés. Joacim engendró a Eliasib, que es el tercero, Eliashib en inglés, y Eliasib engendró a Joiada, en inglés es Joiada también, y Joiada engendró a Jonatán. Y Jonatán está asociado con el hebreo H3129. Y Jonatán engendró a Jadúa. Jadúa es en la sexta generación. Y en inglés, Jonathan es H3129, dice una forma de H3083. Ahora, ¿qué es H3083? Es Jeonatán. Entonces vamos a recordar Jeonatán aquí. Entonces, Jonatán es el mismo Jeonatán. Nehemías 12:22, y los levitas en días de Eliasib, entonces aquí ya menciona la tercera genealogía, o sea que en tiempo de Nehemías 12:22 están los levitas en días de Eliasib, que es la tercera generación, de Joiada, que es la cuarta, y de Joanán, que es la quinta, y de Jadúa, que es la sexta. La quinta generación es Jeonatán, por eso la resaltamos. Y Darío el persa que aparece en este relato es Darío II Noto, que es del 424 al 404. Entonces, este Darío no es el Darío que está referenciado como el Medo o Darío I el persa, sino es Darío II porque está en tiempo de Joanán. Los hijos de Leví, cabezas de familia, fueron escritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Entonces, aquí nos está diciendo que hasta la fecha de los días de Joanán se dejó registrado en el libro de crónicas, o sea, hasta la quinta genealogía, o sea, hasta Joanán. Y aquí en este libro, Historia del Judaísmo en la época del Segundo Templo, Pablo Sacchi, 2004, páginas 149, dice: si se acepta el origen autónomo de los libros, de los dos libros, o sea, de Esdras y Nehemías, el elemento fundamental para resolver el problema de la fecha de Nehemías es el siguiente. El papiro de Elefantina, escrito, documentado por P. Cowley, número 30, está fechada en el 408 a.C., está dirigida al gobernador de Judea, Bagoji, y menciona al sumo sacerdote Jehoanán, que es el mismo Jeonatán, que es el mismo Jehoanán en la quinta genealogía de los levitas. Y es lo que menciona Nehemías 12:22, y es el que dice que se escribieron los libros en los libros de crónicas hasta la fecha, hasta los días de Joanán. Dice, está dirigido al gobernador de Judea, Bagoji, y menciona al sumo sacerdote Jehoanán. Ahora bien, en Nehemías 12:10, 11 y 22 aparece el orden de los sumos sacerdotes de Jerusalén como sigue: Eliasib, Joyada, Joanán, Yadúa, donde se lo menciona con el siguiente orden: Eliasib, Yadúa, Joanán, que es Juanes. Y ese Joanán está fechada en el 408 antes de Cristo y corresponde exactamente en el periodo donde está Darío el persa, pero es, con base en la historia, Darío II Noto. Es decir, está confirmando
la fecha que hasta los días de Joanán, o sea, hasta la quinta genealogía, está registrada la historia y aparece el 408 como el año en el cual el papiro de Elefantina fue escrito y está dirigido al gobernador de Judea, Bagoji, y menciona al sumo sacerdote Jehoanán, que es Joanán. Muy bien, como dice la palabra de Dios, entonces aquí tenemos Jehoanatán, que es el mismo Jehoanán. De esta página, de esta referencia, miramos, leemos, dice, las primeras 7 semanas o 49 años en la escala solar desde el 457 nos lleva hasta el 408 a.C., lo cual testificó la reconstrucción de Jerusalén, sus paredes y sus calles, cita Nehemías 6, 15, 16, 7, 4. El último acto de Nehemías ocurrió en el año 15 del reinado de Darío Noto, el cual fue el año 408 a.C., exactamente 49 años desde el 457. Barnes y muchos otros comentadores bíblicos confiables mencionan al historiador Prideaux, que es el que estamos referenciando aquí, que ya lo vimos. Como historiador, aquí está la referencia de lo que vimos anteriormente, y él confirma todos los 4 edictos y toma al edicto de Esdras como el edicto en el cual comienza la profecía de las 70 semanas y que está descrito en Esdras 7 en su séptimo año, en el séptimo año de Artajerjes. Y este es el historiador Prideaux, quien declaró que la última acción de Nehemías en la reconstrucción de la ciudad ocurrió en el año 15 del gobernante persa Darío Noto. Josefo parece soportar esta idea en sus comentarios sobre la muerte de Nehemías. El periodo solar de 49 años atestiguó la reconstrucción de Jerusalén en tiempos angustiosos, según lo dice Esdras 4, 4, 5 y Nehemías 4 y 6. Y eso es lo que dice la profecía en Daniel, que habría 7 semanas, la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos, es decir, desde el 457, el edicto de Artajerjes en su séptimo año. A partir de ese momento nos lleva hasta el 408 a.C., que es el segundo periodo de Nehemías como gobernador, y esa es la fecha hasta la que llega la historia del libro de Crónicas. Y el historiador Prideaux dice en la página 322, en el año 15 de Darío Noto finalizó las primeras 7 semanas de las 60 semanas de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Para entonces fue finalmente completada la restauración del templo y del estado de los judíos en Jerusalén y Judea, en el último acto de reformación, el cual es registrado en el capítulo 13 de Nehemías, desde el versículo 23 hasta el final del capítulo, justo 49 años después que se hubiera comenzado por Esdras en el año 7 del reinado de Artajerjes Longímano. Las profecías de Daniel y Apocalipsis, tomo 1, comentario sobre Daniel, dice: armonía de las subdivisiones. ¿Armonizarán entre sí estas fechas si partimos del decreto de Esdras? Veamos. Nuestro punto de partida es, pues, 457 a.C. Se concedían 49 años a la edificación de la ciudad y la muralla, y acerca de esto dice Prideaux, que es referido a este documento. Entonces confirmamos el 408 como el año en el cual finalizan las primeras 7 semanas de la profecía de Daniel 9, 24 y 25. Darío II Oco, parte de la historia, dice, muerto en el 404, Babilonia ahora en Irak,
Rey Acaemenida de Persia reinó del 423 al 404. El hijo de Artajerjes I, por una concubina de Babilonia, tomó el trono de su medio hermano Sesidiadis, a quien luego ejecutó. Oco, que había sido previamente sátrapa de Hircania, adoptó el nombre de Darío en su ascensión y también se le conoce como Darío Noto, del griego notos, que significa bastardo. En 408 a.C. mandó a su hijo Ciro el joven al Asia Menor para continuar la guerra con más ardor. En el 404 a.C. Darío muere después de un reinado de 19 años, sucediéndole a Artajerjes II. Aquí está la tumba de Darío Noto. Esta es la tumba 1. Dice, se cree que fue el lugar final del descanso de Darío II Noto. En 408, después de las victorias de Alcibíades, Darío II decidió continuar la guerra contra Atenas y dar mayor apoyo a los espartanos. Envió a Ciro el joven a Asia Menor como sátrapa de Lidia, Frigia y Capadocia y comandante de las tropas persas. Allí Ciro conoció al general espartano Lisandro, en quien halló a un hombre dispuesto a ayudarle en sus deseos de convertirse en rey, así como el mismo Lisandro esperaba convertirse en gobernante absoluto de Grecia con ayuda del príncipe de Persia. Entonces aquí empezamos a ver la conexión que hay con el siguiente imperio, que es el imperio griego, y ya al finalizar del imperio medo-persa llega el imperio griego. La historia de Ciro y la retirada de los griegos está contada por Jenofontes en su Anábasis. Otro relato, probablemente de Sofaenetus de Estínfalo, fue usado por Eóforo de Cime. Dice, Jenofontes de Atenas define a Ciro el joven como el hombre más apto para reinar y el más digno de gobernar entre los persas que sucedieron a Ciro el Viejo, que es Ciro el Grande. Y añadía, juzgó y añadía, juzgo que nadie ha sido amado por más personas ni entre los griegos ni entre los bárbaros. Entonces Ciro el joven era un personaje muy importante. Fue usado por Darío II para continuar sus guerras y su expansión. Y aquí entonces ya podemos resolver quién es Ciro el joven. Y este Darío, hasta aquí llega la genealogía de los medo-persas con Darío III. Vamos a mirar esta referencia, Anabasis por Genofón. eh, Dice lo siguiente. Ahora, cuando Darío estaba muerto, se refiere a Darío II Noto, o sea, tuvo que ser después del 404. Artajerjes fue establecido en el reino, o sea, se refiere a Artajerjes II, porque es el que continúa la descendencia de Darío II. Dice, y Artajerjes fue establecido en el reino, entonces estamos hablando de Artajerjes II. Tisafernes trajo acusaciones calumniosas contra Ciro ante su hermano, o sea, está hablando de Ciro el joven. ¿Mm? El rey de estar diseñando planes en su contra. Y Artajerjes, que es Artajerjes II, escuchando las palabras de Tisafernes, puso sus manos sobre Ciro, o sea, sobre Ciro II el joven, o sea, Ciro el joven, con la intención de matarlo. Pero su madre intercedió por él y lo envió de vuelta otra vez a la seguridad de su provincia. Luego, habiendo escapado por cuenta y a riesgo del deshonor, consideró no solo en cómo podría evitar el volver a estar en poder de su hermano, pero cómo, si es posible, podría llegar a ser rey en su lugar. Parisati, su madre, era su primer recurso, pues tenía más amor por Ciro, que es Ciro el joven, que para Artajerjes, que es Artajerjes II. Y aquí termina la historia de la genealogía medo-persa,
hasta Darío III, que es en el año 330. Entonces, este Darío que menciona la profecía, Darío II, que es Darío Noto, es el que aparece en Esdras y Nehemías, y allí termina el año 408, en el tiempo en el cual señala la profecía que la plaza sería edificada y el muro en tiempos angustiosos. Entonces ya sabemos que el segundo periodo de Nehemías como gobernador es el 408 a.C. y está en el periodo de Darío Noto, está, y está en el periodo de Darío II Noto. Entonces, Nehemías 12 y 13, por favor, léelos de tarea, pero vamos a mirar aquí con relación a esta historia. Nos dice que en el año 15, Darío Noto finalizó las primeras 7 semanas de las 60 semanas de la profecía de Daniel. Para entonces fue finalmente completada la restauración del templo y del estado de los judíos en Jerusalén y Judea en el último acto de reformación, el cual es registrado en el capítulo 13 de Nehemías. Y ese acto de reforma tiene que ver específicamente con la parte espiritual. Dice Nehemías 13:15, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en sábado y que acarreaban gavillas y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda clase de carga y traían a Jerusalén en día de sábado. Y les amonesté acerca del día que vendían el mantenimiento. También estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado? Y sucedió que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de sábado no introdujesen carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y desde entonces no vinieron en sábado. Entonces, la última reforma que hizo Nehemías tenía que ver con la reconstrucción de la ley de Dios porque estaban violando el sábado y era necesario que se restableciese no solamente la parte física del muro, sino también la parte espiritual del pueblo de Israel que estaba dentro de Jerusalén. Entonces, la reconstrucción del muro de Jerusalén en ruinas, que es la parte física, o sea, la reconstrucción de Jerusalén en las ruinas físicamente, versus la reparación de la ley de Dios en el pueblo, que se encontraba también en ruinas espiritualmente, es lo que nos dice la profecía que iba a suceder hasta las 70, hasta la primera fase de las primeras 7 semanas, que fue la restauración del templo y del estado de los judíos. Entonces, Nehemías capítulo 13 está específicamente asociado con la finalización de las primeras 7 semanas de la profecía de las 70 semanas y como dice aquí, el cual está registrado en el capítulo 13 de Nehemías. Entonces, este es el año 408 en el cual Nehemías está declarando la importancia de el sábado como parte de la ley de Dios y el sábado es el séptimo día. Dice Isaías 58:12, Isaías 58, su ministerio profético
Fue del 745 a.C. hasta el 685, es decir, 300 años después, Nehemías cumplió la profecía que fue escrita por Isaías. Sin embargo, esa profecía también es aplicada para nosotros en este tiempo con relación al sábado. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, que fue toda la obra que hicieron Esdras y Nehemías, los cimientos de generación y generación levantarás, asociado con la parte física, la parte de las ruinas de Jerusalén. Pero también dice, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Y el versículo 13 dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, para poder entender la profecía de Isaías, también necesitamos complementarla con la profecía de Daniel, y es toda la historia que estuvo descrita en Esdras y Nehemías para llegar a la reparación de Jerusalén, tanto de las murallas como del templo, y de esa forma podemos confirmar que la reconstrucción del muro en Jerusalén en ruinas físicamente tenía que estar complementado con la reparación de la ley de Dios en el pueblo, que se encontraba también en ruinas. Por lo tanto, el decreto de Artajerjes dado a Esdras no solamente se encaminó hacia la parte física, sino también hacia la parte espiritual por parte de Nehemías. Y como dice entonces lo que leíamos de la historia, este historiador da específicamente la conclusión que el año 457 se debe tomar porque es el decreto dado por Artajerjes a Esdras, y Esdras era escriba, por eso era doctor de la ley. Dice este autor, el comienzo de ese año 457 del decreto de Artajerjes en el séptimo año debe interpretarse en el sentido figurado de la restauración y reconstrucción de la iglesia y el estado de los judíos de Israel, de Jerusalén. Entonces, en la reconstrucción del estado es la parte física, lo que son los muros y la ciudad como tal. Y la reconstrucción de la iglesia es la reparación de la ley de Dios, específicamente con el sábado, como dice Nehemías, que es la reconstrucción espiritual, incluidos los sábados. Dice, y esto Esdras lo llevó a cabo en virtud del mandato o decreto que le fue concedido para este propósito en el año séptimo de Artajerjes Lonquímano. Entonces, como dijimos, para recordar en la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27, las primeras 7 semanas comienzan con el decreto dado por Artajerjes en su séptimo año, descrito en Esdras capítulo 7, y es el año 457, y termina en la reforma de Nehemías capítulo 13, con la reconstrucción de la ley de Dios, específicamente sobre el sábado, que es el séptimo día de la semana. Es importante tener esta interpretación historicista que nos explica detalle por detalle de la profecía de las 70 semanas. Entonces, ya sabemos exactamente qué sucedió al final de las 7 semanas, que es el siguiente marcador profético. Después del año 457, 49 años se construyó, se completa la reparación del muro y se restablece la ley de Dios y el templo
en Jerusalén, y eso fue en periodo de angustias y el periodo que dice la profecía que terminaría 49 años después, es decir, en el año 408 antes de Cristo. Ahora ya tenemos confirmado este segundo marcador profético y el siguiente entonces sería qué sucedió 434 años después, es decir, al finalizar las 62 semanas. Apenas estamos repasando, confirmando en la historia, en la Biblia, que la profecía de las 70 semanas de Daniel es muy importante para el pueblo de Dios en este tiempo, y es muy importante que tomemos la interpretación historicista de las 70 semanas para no ser engañados. Entonces, ¿qué sucedió después de los 434 años? Esta historia continuará. Bendito Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, en tus manos de amor encomendamos este momento. Te damos gracias porque nos permites concluir en este santo sábado, el séptimo día de la semana, que conmemoramos desde la obra de la creación, según nos dice Génesis 2, del 1 al 2, nos habla del santo sábado como el día santificado por Dios. Te damos gracias porque podemos correlacionar todas las profecías con la historia y que nos permite estar con los pies en la tierra para no ser engañados en este tiempo. Conforme a tu voluntad lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.